los hombres y mujeres de Cuba, desde siempre hemos sido como una especie de náufragos. La isla se convierte en una suerte de barco encallado entre las dos Américas. Eso nos obliga a estar mirando siempre hacia el horizonte, porque todo lo que entra y sale de la isla pasa por esa raya imaginaria entre el cielo y el mar. Uno de los países más cercanos, en este caso al estado de Campeche, es Cuba. Veracruz, si uno que no conozca La Habana cierra los ojos aquí en Veracruz y los abriera, hay muchos lugares igualitos a La Habana. La gente de acá de Progreso es cálida, es muy comunicativa y sí, así como los cubanos que son muy dicharacheros y todo. De hecho, han hecho varias películas acá. La última película fue La vida del Che, con Vinicio del Toro. De hecho, porque lo hicieron porque es muy parecido al centro. Santa Clara, creo que se llama, de Cuba, que se parece mucho a Campeche. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Hay como un río, no como un mar, que toca México y Cuba, porque el contacto es casi permanente. Y además porque la tensión social en Cuba y en México produjeron continuos exilios y encuentros. Se dice, y está probado, que Cortés llevó como cargadores a la conquista a los indígenas de Cuba, que se fueron muriendo en la medida que iban escalando las altas cumbres. Inclusive muchas de las gentes de la mano de obra forzada que hizo las fortalezas de La Habana salió de Veracruz. De aquí iban indios prisioneros que los llevaban a construir las fortalezas de La Habana. Lo cierto es que a partir de que se estableció ese vínculo por la conquista española, comenzó un ir y venir que se acentuó con el tiempo. Y se fueron haciendo aficiones y estableciendo vínculos familiares. La comida criolla se rifa aquí en Veracruz. Esa combinación de dulce con salado es típico de Veracruz. Si este documental no habla de las tortas cubanas, sería un crimen. La torta cubana es un verdadero invento apache. Nunca he comido tortas cubanas en Cuba. Y lo que nos atrae más de los hermanos cubanos es su ritmo y su fiesta que siempre traen. Te digo el mambo, que ahora el danzón lo disfruto. Ay, pero me siento, hay veces que cuando estamos así. No, es otra cosa. También usamos mucha guayabera respecto al calor que llevamos y creo que tenemos una afinidad enorme con ese país hermano, con esa nación. Y se pone uno a contar historias, puede estar meses contando historias y es bien sabroso, por donde quiera que lo tomes. De repente puedes sentirte absolutamente descontrolado y desconcertado oyendo música de mariachi en Camagüey y viendo que los que están al lado tuyo saben todas las canciones de los años 50. Y tú dices, ¿de qué pueblo de México los secuestraron a estos y los trajeron aquí? Y el barrio más antiguo de La Habana Vieja se llamaba todavía, a finales del siglo pasado, Campeche.
Y el sinónimo de bondad, de bonomía, de hospitalidad, se dice en Cuba, campechanos. Algo del que no quedó absolutamente ningún vestigio a partir del año 1926-27 fue la pequeña ciudad mexicana que había en la esquina de Monserrate, Obrapía, todo aquello. Había 2 o 3 restaurantes mexicanos allí y hoteles donde se alojaban todos los refugiados a causa de los acontecimientos producidos por la Revolución Mexicana. Toda la parte de la carretera de Güines que va desde el Lucero hasta más o menos el Cotorro estaba habitada, no un poco menos, hasta San Francisco de Paula, y donde está el reparto diezmero hoy, había una finca tan habitada y cultivada por mexicanos yucatecos, y en esos alrededores, en esa zona, se oía hablar maya. Y yo de niño, por haber jugado con muchos niños de aquellos, llegué a aprender un número considerable de palabras mayas. Yo casi me entendía con ellos, no hablándolo, pero por lo menos entendiendo lo elemental que los niños pueden decirse en sus pueblos. Cuba, la del claro cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Pensar en México, en su música, sin la omnipresencia de la música cubana. Desde la colonia, pasamos por Veracruz, toda la influencia que fue desde ese puerto. Si nos vamos con los años siguientes, las generaciones que siguieron, a este punto de una culminación muy interesante que fue la bolerística, donde ha estado obviamente también derivado el danzón, el cha-cha-cha, el mambo, y todo lo que le siga, que nosotros le hemos puesto en la Ciudad de México tropical, no existiría sin la música. Te duerme rendida y la brisa sutil te acaricia gentil cuando te besa el sol con ardor. Cuba ha sido presencia absoluta desde nuestros inicios hasta los días de hoy en muy distintas etapas. Porque durante más de 4 siglos La Habana y Veracruz intercambiaron a su gente, a su mercancía, a través de las naves, ¿no? Acordémonos que durante varios siglos el mundo era más náutico que ahora, pues, ¿no? Entonces, digamos, había un comercio entre La Habana y Veracruz importantísimo. Además, ambas formaban parte de un sistema imperial, que era el español, pues, ¿no? Y eran los 2 puertos principales junto con Cartagena de Indias. Es también, posteriormente, el lugar donde muchos mexicanos ilustres, pensadores, poetas, artistas, van a vivir el exilio en medio de las turbulencias políticas. Pero quizás la figura más descollante fue el exilio de nuestro poeta José María Heredia. Si hay alguien que puede ser un puente, que puede ser una bisagra o un vínculo esencial entre México y Cuba, ese es José María Heredia. José María Heredia es un poeta cubano que canta la naturaleza americana a partir de la naturaleza mexicana y que se convierte en una voz universal con su origen en las montañas de Oriente y su canto al Popocatépetl. Es el gran poeta romántico de América que tiene una relación única con México. Es decir, él trabaja con Guadalupe Victoria, el primer presidente mexicano. Es el primero en ser portador y desarrollador de una primigenia idea libertaria en Cuba. Y sigue muy interesadamente la experiencia mexicana. Y no es el único, es decir, yo lo pongo como el símbolo mayor, pero podríamos hablar de muchos más en esa misma época. Y santiaguero también está Pedro Santacilia, que es un gran luchador, poeta también, que empezó siendo, por supuesto, un colaborador de Juárez y acabó casándose con la hija de Juárez, siendo su secretario y creando esa familia. Debe saber que el médico de Zapata, el más genuino de los guerrilleros de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, era un cubano y murió con Zapata. Era el brazo derecho de Zapata. Debe saber también que el jefe del Estado Mayor de Morero era un cubano. Y cuando comienza la gran guerra emancipadora, una de las primeras cartas que envía el presidente Céspedes es precisamente
a Benito Juárez, pidiendo el reconocimiento para la causa de Cuba. Esa carta fue correspondida, quizás porque Juárez tenía una experiencia cubana, había estado en La Habana en 2 oportunidades, que le impresionó mucho la esclavitud africana, que se impresionó enormemente con la realidad de esta gran ciudad que era La Habana. Pero aparte de esto hay ciertos personajes que cruzan fácilmente el pequeño estrecho que nos separa. Desde luego Martí. Pensando en Martí, que fue el gran cubano en México, fue nuestro gran emigrante. Y es para mí uno de los grandes misterios, como un hombre que vivió 100 días en Cuba, de su vida adulta, vamos a decir así. Fue capaz de inventarnos, de imaginarnos, de construirnos, de proponernos una nación, una patria. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Martí llegó a México en un momento crucial de la historia. Llegó a México cuando ya Juárez había muerto y cuando el país se enfrentaba a una nueva realidad geopolítica, a una nueva reconstrucción nacional. Él mismo se llamaba el viajero ansioso. Martí andaba corriendo de una ciudad para otra, de un país al otro, reclutando gente, buscando apoyos económicos, polemizando. México fue fundamental para Martí. México formó el Martí bocado hacia nuestra América, que conocemos ahora. No se puede explicar un pensamiento de izquierda si no es un pensamiento que excluyera a Martí. Eso es definitivo. No se puede explicar un Flores Magón, a los Flores Magón, no se puede explicar a los Cerdán sin José Martí, ¿no? Y José Martí es muy importante para nosotros, inclusive en las escuelas primarias, todavía hasta hace poco tiempo, no sé ahora todavía. Una de las primeras poesías que se aprendían eran fragmentos de los versos sencillos. Todos empezábamos diciendo una famosísima: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Entonces, ¿dónde no puede dejar en el mundo de habla hispana un poeta modernista, pionero del modernismo, más entre nosotros? Allí fue la amistad con Asunción Silva, con Manuel Ogaranza, con Justo Sierra y desde luego con el que fue su amigo íntimo desde ese momento y para siempre de su corta vida, que fue el michoacano Manuel Mercado. Le manda 140 cartas a Mercado y la última carta que los estudios martianos consideran posiblemente el testamento de Martí está dedicada a Manuel Mercado. Y le dice, en silencio ha tenido que ser porque hay cosas que deben andar ocultas para que se den. Esa perspectiva de Martí con Mercado, pues también era una perspectiva de Martí con toda la masonería mexicana y con toda la intelectualidad mexicana que era revolucionaria y que de hecho hace una revolución. Martí escribió, y eso está en sus obras completas recopiladas por Retamar, dijo: si yo no fuera cubano, quisiera ser mexicano. Está dicho todo. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardonio Rúa cultivo una rosa blanca. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Mella y su trágica muerte en México van a dejar una herida muy particular y una serie de preguntas que están todavía sin resolverse. La aparición hace unas pocas semanas de los documentos policíacos sobre el asesinato de Mella, que confirman la autoría de una conspiración dirigida por Machado, enriquecen al personaje. Era miembro del Partido Comunista Cubano, era presidente del Partido Comunista Cubano y entra en medio de una crisis interna del Partido Comunista Mexicano y se afilia al Partido Comunista Mexicano, siendo cubano. Y eso no, generalmente no se hace, pero entre cubanos y mexicanos todo puede pasar. Y llega a ser presidente interino del Partido Comunista Mexicano. Y Mella en realidad murió siendo el novio o el gran amor de Tina Modotti, la fotógrafa italiana. A él lo asesinaron en la calle de Abraham González, quedó tirado a media calle. A ella no le sucedió
nada, pero para ella debe haber sido terrible, de que los hombres de Magriña, enviados por el dictador Machado, mataran a ese tipazo, ese hombre formidable que era Julio Antonio Mella. Se ha dicho muchas veces que tal vez la historia de Cuba sería otra si México no hubiera participado de la manera que lo hizo en nuestras causas independentistas. Y estamos hablando del Granma, y estamos hablando de Fidel, y estamos hablando de cómo ese Granma llega a Oriente, ¿verdad? Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. No puede escribirse la historia de esta etapa de Cuba sin el exilio de Fidel y de sus compañeros, sin la salida de Tuxpan, sin la prisión en México, sin el encuentro allí con el Che y con otros compañeros, sin el cuate mexicano que compró el Granma. Y me volvió a repetir la pregunta exactamente igual. ¿Tiene usted acciones de mecanismo belgas? Entonces yo me acuerdo muy bien lo que le contesté, porque para mí fue el principio de toda mi labor, mi pequeña colaboración a la revolución. Yo me acuerdo muy bien lo que le contesté. Le dije: mire usted, señor, yo no sé quién sea usted ni me interesa, pero si usted quiere, yo lo ayudo. ¿Así? No me pregunten por qué, porque les voy a contestar por qué. Porque era Fidel Castro, nada más. Y Fidel moviéndose a toda velocidad, tratando de darle cuerpo y forma al grupo. ¿Te imaginas de repente a 50 miembros del 26 de julio entrenando en el lago de Chapultepec remando, como si fueran una excursión de estudiantes de secundaria, ¿no? Sus subidas al Cerro del Chiquihuite, su entrenamiento en Chalco, el estar de repente entrenando en un club deportivo, lucha libre y jugando básquetbol. Bueno, el que también ayudó mucho es un hijo de un impresor de Posada que se llama Vanegas Arroyo. Y que me llevó a ver la imprenta en que su abuelo había imprimido a Martí y a José Guadalupe Posada. Vi los restos de los linotipos. En esa misma imprenta, debajo, entre esos linotipos, durmió Fidel Castro. De dos zancadas, Fidel llegaba, iba nervioso para allá, para acá, venía, Vanegas, apúrate. Y entonces agarraba una hoja como esta prensa. Y yo nomás lo veía de reojo, ¿no? Porque yo me paro aquí y agarro el papel y lo estoy poniendo. Y yo le veía, ¿está bien, Fidel? Me decía, párale, párale. Le digo, ¿qué tiene? Un punto. De pronto un día, el gran escándalo. Las 8 columnas de los diarios principales de México decían: peligrosos comunistas cubanos son adiestrados por peligroso comunista español. Caen presos. Entonces, lo vimos. Y nos vamos dando la gran sorpresa de que el coronel Bayo había estado adiestrando en guerrillas un grupo de jóvenes cubanos para hacer la revolución en Cuba. Y habían caído presos Fidel Castro, Raúl Castro, Almeida, el Che y muchos. El general Lázaro Cárdenas intervino inmediatamente ante el gobierno mexicano para pedir que los cubanos fueran liberados. Inmediatamente obtuvieron su libertad con la condición de que salieran de inmediato del territorio nacional. Y así se inició el viaje de ida a Cuba en el Granma. Porque el barco, tú sabes que al principio creían que se hundían, ¿no? Porque solo era un motor el que funcionaba y empezó a llenarse de agua y a sacar agua. Pero bueno, sucedió el fenómeno físico, que al hincharse la madera por el agua ya se cerró y ya no hubo que sacar más agua, ya no se inundó el barco. Ahora, como llegaron, eso es un milagro, eso es inconcebible que hayan llegado, pero llegaron. Venían 4 no cubanos, un dominicano, un italiano, un argentino y un mexicano. Un mexicanito, muy joven, Guillén Zelaya, al que conocí y al que debo la prenda de su amistad hasta su muerte. La historia de los cubanos en México es apasionante. Desde los recuerdos de algunos que cuentan, como todas las muchachas que conocían se llamaban Lupita, lo cual me parece verdaderamente fascinante. No me olvides, Lupita.
Eso lo cantó él porque él se enamoró de una mexicana, precisamente cuando el diategrama, él se enamoró de una mexicana. Y dejó un amor muy profundo a él. Sí, esa canción se hizo muy famosa porque Lupita era la novia de Almeida. Entonces, con la canción se despidió. Porque algunos dejaron novia, algunos se casaron. Ya me voy, linda Lupe, y me llevo conmigo un rayito de luz que me dieron tus ojos, Virgen guadalupana, la tarde en que te vi. No me olvides, Lupita. Ay, acuérdate de mí, de mí, de mí. Me gusta mucho Cuba porque el baile, la música me llama mucho la atención. Y la música es padrísima. La música cubana. Bueno, desde luego las mujeres. A los cubanos les gustan mucho los mariachis, los mexicanos también les encanta la salsa, que es nuestra música. Por ejemplo, tengo a mi abuela que le encantan los mariachis, le encanta el tequila cuando lo puede beber. Dicen que para conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Bajaré la luna y las estrellas tampoco, y aunque no tengamos luna, te mientras poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, que olvidarte no puedo. Los cubanos y los mexicanos estamos muy identificados. Yo la verdad que para mí México es algo como mío también, y para ti mismo. Para mí es especial. Es que México para mí es como si fuera algo maravilloso, como si yo siempre hubiera estado en México. Un lugar que adoro mucho, que quiero mucho a México. Y a mí no. Forma de hablar. Sí. ¿Cómo hablan los cubanos? Oye, sí. Primeramente, ¿qué parte de México son ustedes? Zacatecas, Guanajuato, Emelia, Cancún, Chihuahua, Acapulco, Monterrey, Miatitán, DF, Querétaro, ¿dónde son? Inclusive por allá me decían, es que eres de Guanabacoa. Le digo, no, yo soy de acá, le digo de México, ¿no? Cuando Cuba estaba sola, en 1959, cuando triunfó la revolución, el único país que estuvo al lado de Cuba fue México. Y eso hay que reconocerlo porque era una etapa difícil para nuestro país, ellos nos ayudaron y nos brindaron su mano. La delegación cubana presidida por el doctor Osvaldo Dorticós se convierte en acusadora al denunciar a la OEA como un instrumento político-militar al servicio del imperialismo yanqui. No podemos olvidar aquellas manos puestas sobre la mesa en la conferencia de la OEA en que rotundamente el embajador de México se niega a votar por órdenes de su gobierno para la expulsión y el aislamiento de Cuba. México fue entonces nuestro último punto de referencia. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Sin duda, la consecuencia de una política internacional tanto de México hacia Cuba como de Cuba hacia México. En los años difíciles de la Revolución Cubana, México, su gobierno y su pueblo jamás abandonaron al pueblo de Cuba hasta el día de hoy. Los que surgimos en la izquierda mexicana como activistas, militantes, a lo largo de los años 60, tenemos una deuda de sangre con dos cosas, que en el fondo son una, que es con la presencia de los libros cubanos en México. Cuba jugó un papel que todavía no ha sido correctamente valorado en términos culturales.
gracias a sus ediciones y al trabajo inmenso que hizo Casa de las Américas para conectar el continente. Nuestras discusiones, nuestros alegatos, nuestras reflexiones nos hacían ver que una institución cultural tan sólida justamente era un punto de encuentro para el desarrollo de una sociedad nueva, de una sociedad distinta. Los premios de Casa eran esperados, los libros circulaban, conocimos autores como Cisneros que nunca hubiéramos conocido, porque el aislamiento entre Argentina y México y todo lo que queda en medio siempre ha sido enorme. Y Cuba jugó un papel de latinoamericanización de la literatura, de una potencia inmensa. Preví que en esta América nuestra iba a haber muchos gobiernos que iban a romper con lo que se avecinaba, con la revolución que Fidel quería hacer. Entonces pensé que aquí podíamos hacer una gran casa de amistad, una gran casa, lo que ha resultado ser y ha salido con los escritores, con los artistas de todo nuestro continente. Yo llevo una casa en mi canción y hay razón. Yo llevo una casa en mi canción, casa de amor. Yo llevo una casa, corazón, en mi canción. El año 60 fue un año muy turbulento para Cuba. La revolución se profundizó y cambió de signo, se hizo una revolución socialista. Eso provocó una cantidad enorme de problemas. Y Octavio fue una ayuda extraordinaria para mí. Y siempre lo recordé con gran cariño. Desgraciadamente, Octavio dejó de simpatizar con la revolución cubana, se volvió hostil a la revolución cubana, pero nosotros no nos volvimos hostiles a Octavio Paz. Cuando empecé a dirigir en el año 65 la revista Casa de las Américas, el primer número que yo preparé, le mandé un cable a Octavio, que era entonces embajador en la India, para pedirle colaboración, y nos mandó unos magníficos poemas que aparecieron en el primer número que yo hice. Naturalmente, conocimos en ese tiempo a Fayad Hamis, el agregado cultural de la Embajada de Cuba en México. Cubano, sin duda ninguna, pero que al revés de como Heredia, Fayad Hamis nace en Zacatecas, en Ojo Caliente. Con él íbamos a molestarlo, a que el grupo de música le cantara las canciones que teníamos por ahí. Alguien hacía con un poema de Fayad Hamis una canción. Alguien más tenía canciones sobre Nicolás Guillén, sobre otros autores. Sabíamos de autores más jóvenes como Luis Rogelio Nogueras, el Huichi, etc. El intercambio era nutrido. Creo que ese trabajo de agregado cultural de Fayad Hamis fue de todas maneras muy vinculatorio, muy cercano. Habíamos querido que en una de esas semanas de autor viniera alguien muy querida por nosotros, muy admirada, que es Helenita Poniatowska. Ella vino a una feria del libro, nos autorizó a que publicáramos Tinísima, publicamos también Querido Diego, te abraza Quiela. Fui a Cuba la primera vez cuando la Revolución Cubana, con el general Lázaro Cárdenas en el avión, y Cárdenas le tenía un aprecio enorme a Fidel, y mientras Fidel habló en la primera gran manifestación, recuerdo que en la noche fue muy emocionante porque los guajiros aplaudían con su machete. Entonces ya era oscuro, ya estaba oscureciendo, entonces a la luz se veía el machete y se oía tas, tas, tas. No tengo registro de que haya una fuerte interinfluencia en la creación literaria en estos últimos 50 años. Tengo más bien la sensación de que forman parte de un tronco común. Por ejemplo, cuando pensamos en Carlos Fuentes, pensamos en una expresión barroca que se iguala al barroquismo de Alejo Carpentier, que compartió mucho con el mundo mexicano. Carpentier es una de las figuras más potentes. ¿A qué escritor mexicano influyó con una gran fuerza? Yo diría que a ninguno, y sin embargo está presente en todos. No solamente Alejo, Nicolás Guillén vivió en México también, y hay incluso un libro dedicado a la vida de Nicolás en México. Siempre ha habido una fecunda relación, incluso claro que el destino de los intelectuales cubanos era México. México era muy acogedora,
en cuanto a recibir a profesores, a maestros, digamos, mucha gente dio clase en México. Moreno Fraginal estuvo en México, Vasconcelos tuvo mucha influencia en el magisterio cubano. Y Rulfo, ¿qué decir? Rulfo fue uno de los fundadores del realismo mágico. En Génova había un congreso de escritores y artistas latinoamericanos y a la salida de un hotel me encontré con Rulfo. Caramba, qué emoción, Rulfo, saludarte. Y Rulfo me dijo, no es cierto que los viajes se ilustran, los viajes se estriñen. Entonces recuerdo esa primera frase de Rulfo que me dijo con su ingenio habitual. Cuando en un encuentro internacional en Frankfurt, en Barcelona, en la Feria del Libro de Torino, en Italia, te encuentras una bola hablando animadamente y moviendo mucho las manos, ahí encontrarás cubanos y mexicanos juntos y encontrarás un boliviano que es más tímido y no mueve tanto las manos, pero ahí está pegadito a la bola, y 2 o 3 nicaragüenses y 4 o 5 argentinos. Esta afinidad está generacionalmente y es potente. Puedo decir que el primer gran público que tuvimos en México fueron los estudiantes. Después se expandió hacia el público en general, intelectuales, artistas, obreros, grandes teatros, pero principalmente nuestros inicios fueron en las universidades, sobre todo en la UNAM. La primera vez que fui a cantar a la UNAM, cuando entré en el teatro, me parece que, no me acuerdo cómo se llama, un teatro, un paraninfo o algo así que hay bajo techo allí, los que estaban cantando era un grupo de 3 o 4 que se llamaba Víctor Jara, un grupo de mexicanos. Eran 3 muchachos, si mal no recuerdo, y una muchacha, todos universitarios. La muchacha era Eugenia León. Recuerdo momentos en que esta cosa de pasarnos los discos a trasmano de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés, y esa emoción de decir, después de Serrat, existía en América Latina 2 maneras de componer y de hablar de la vida y hablar del mundo y hablar de un cambio con otras referencias musicales y armónicas y poéticas. He tenido el privilegio de visitar rincones inconcebibles de México y he llegado y me han conocido, han cantado mi obra, y ese es el amor que siente el mexicano, una forma de expresar el amor que siente el mexicano por todos los cubanos. Yo con Pablo me quedé de ese tipo de canciones con Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me sentaré a llorar por los ausentes. Son canciones que son poéticas dentro de eso. Cuando fui a México en el año 75, una de las primeras cosas que hice fue ir a la Plaza de las Tres Culturas, que creo que todavía no se llamaba así, o sea, a Tlatelolco. Obviamente muy motivado por los trágicos, dramáticos, no sé ni cómo llamarle, espantosos sucesos que pasaron allí en el 68. Y era también que yo estaba vinculado a jóvenes, a gente politizada, a gente que tenían una visión muy autocrítica de México. La de Nube la compuse en México. Y no es la única canción que me ha inspirado México. Hay otras. Mariposas, por ejemplo. Está basada en un mito náhuatl, que las mariposas son el alma de los guerreros que regresan de esa forma a la tierra. Y alrededor de ese mito yo escribí una canción que se llama Mariposa. Que dice, mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan, y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta.
Un día Eliseo Alberto decía muy provocadoramente que decía que a veces las relaciones de empatía, yo creo que más de empatía, de entrañable amistad y hasta de amor que hay entre Cuba y México, que se daba más que por los próceres, por los descarados ídolos de la cultura popular. Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos. No podríamos entendernos nosotros los mexicanos nada más con nuestras chirimías y nuestros tamborcitos, si no fuera por lo que llegó de Cuba, ¿no? Estoy hablando de música, ¿no? Estoy hablando de música. Yo creo que a través de la música, el pueblo mexicano y el pueblo cubano se han amado desde los tiempos de Mérida, que es como me cuenta Manzanero, que era la primera, el puente que había primero era por Mérida, ¿no? Ya hace muchos años, y después por Veracruz, cuando las cosas se demoraban más en llegar, cuando había que tomar un barco. En México se crearon clubes de amistad con Cuba en toda la costa mexicana, mientras se bailaba el danzón de Cuba, el de Miguel Faílde, nacido en Matanzas en las últimas décadas del siglo XIX, que es ahora un privilegio solo de Veracruz. Ni en Cuba se baila danzón como se baila en Veracruz. La música yo creo que ha sido clave. Las relaciones que hubo entre los soneros veracruzanos, los santiagueros, los habaneros, compartimos la maternidad y la paternidad del danzón, nacido en Cuba, pero criado en México. Existe una tremenda afinidad entre ambas naciones, un gran cariño por todo lo que llega de Cuba, que prácticamente encuentra uno que los mexicanos lo aceptamos y lo asimilamos prácticamente de manera inmediata. Yo pienso que esto se ejemplifica con el son cubano. Ha de ser imposible, porque eterno recuerdo tendrá siempre de mí. Y aquí salieron soneros mexicanos extraordinarios, muy buenos. Julio del Razo, Cabezón Telles, Panchito Morales, Eduardo Lara, el Chato Flores. Aquí se tocaba en cada cabaret el son cubano. Pero también hay un músico que tiene un gran cariño por todo lo cubano y que todo lo que suene a cubano de inmediato, él lo va a transformar en mexicano. Y esos géneros como el danzón, la guaracha, la rumba, el bolero y el son montuno, los va a convertir en una fórmula mexicana, y él es Agustín Lara. Señorita, la bandera de Cuba tiene una estrella, pero usted tiene dos. Permítame que en homenaje a su belleza le ofrezca esta canción. Señora, tentación, preferimos no mirar. Agustín Lara se puede considerar el sonero más famoso de México. Hacía temporadas en un teatro que se llamó Politeama, donde también actuó Toña la Negra, que es una figura a la cual le rindo pleitesía porque lo merece. Recuerdo de la pasión que me despertó en mi infancia la voz de Toña la Negra, que había programas diarios con Toña sola. Ese negro a mí me engaña, bruca manigua. A mí me parece que en ese intercambio y en muchos otros, como relaciones de compositores importantes, como es el caso de Amadeo Roldán, Alejandro García Caturla, con personalidades como Ponce, como Revuelta, la comunión, la unión de México con Cuba no se limita al bolero y al danzón, lo cual nos llena de alegría. Pero durante mucho tiempo, por ejemplo, el titular de la Sinfónica Nacional, Manuel Duchesne-Cousin, no solo dictó cursos de clases magistrales como hemos hecho otros, sino que permaneció allí dirigiendo importantes orquestas
También Viernes Ernesto Lecuona con Rita Montaner, Bola de Nieve y otros grandes músicos se presentan en XCB y eso provoca ya el momento en que el son y la música cubana prácticamente se adueñan del corazón de México. El mexicano tiene una gracia, una sonrisa que yo no sé, que a las cubanas las vuelve loca y si lo duda, fíjese usted, si a mí por suerte me toca uno. Yo pienso que el género que podría ejemplificar y que sería el característico, el prototipo, el parteaguas de este cariño, de esta cercanía emocional entre ambas naciones es el bolero. El bolero por sobre todas las cosas que se origina en Cuba. Yo recuerdo hablar del bolero en entrevistas que le escuché a Cindo Garay, que hacía muchas entrevistas en Cuba, gracias a Dios que hay mucho testimonio, bastante testimonio de Cindo, cuando hablaba de lo que él creía eran los primeros pasos del bolero. Pero también te decía fuera de cámara que uno lo hace, uno lo crea y el otro lo conserva. Al grado de que llega a suceder que muchos boleros cubanos se consideran como mexicanos, la gente no sabe prácticamente su origen, o a la inversa. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Últimamente me está ocurriendo algo muy simpático e interesante. Mucha gente joven, a partir de esta grabación que hizo Luis Miguel, el cantante mexicano, de mi canción Contigo en la Distancia, se está enterando de que esa canción es de un cubano y que ese cubano soy yo, César Portillo de la Luz. Pienso que se va a producir una retrospectiva y que mucha gente joven va a conocer también que Delirio es mío, que Noche Cubana es mía, que nuestra canción es mía, que Son al Son también es mío, y por ahí. Tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí. Bueno, yo soy nieto de Gonzalo Curiel y les contaba la anécdota de que cuando yo llegué a Cuba nadie me creía que la vereda tropical era mexicana y que era de mi abuelo. Entonces todo el mundo me decía, no, pero es que esa la cantaba Tito Gómez y es de Tito y es cubana. Y le decía, no, chicos, cuando ya me creyeron, ya casi aplauso y me subieron a un pedestal de qué sé yo, de lo que es la herencia de la música mexicana con la cubana. Igual que la trova, porque la trova yucateca, la trova cubana, también se fueron mezclando. Yo creo que son fenómenos que se dieron paralelos, simultáneos, ¿no? ¿Qué más da el que fue primero, si el huevo o la gallina? Tenemos ahora huevos y gallinas y los disfrutamos ambos. Yo creo que es como el amor, que el amor no tiene explicaciones. ¿Por qué me amas? Yo no sé por qué te amo. Yo te amo. Y nada más. Y yo amo al bolero. Mexicano, cubano, al bolero. No es ni mexicano ni cubano. Al bolero es el bolero. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Mi influencia indudablemente en lo que respecta a mi música la tuve a través de César Portillo de la Luz, de José Antonio Méndez, de quién sabe cuánta gente compone tan bello. La influencia del feeling en mi música es fundamental, porque yo andaba de la mano de José Antonio Méndez, de César Portillo de la Luz, de Meme Solí, de Luis García, de todas las nuevas y viejas generaciones del feeling. Leo Farriel, Marta Valdés, fueron fundamentales para mí y para mi desarrollo. Ya en el 64 yo empiezo a darme a conocer como compositor. Yolanda, eternamente. Y si uno empieza a decir, bueno, como a dónde nos acercamos, a Luis Demetrio,
¿Qué ha pasado con los autores como Manzanero, que son los autores yucatecos y que han tenido como una continuidad musical con el bolero cubano del feeling? Me estoy refiriendo a esa época, ¿no? Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Cualquier tema que sea la cotidianeidad de los corazones, ahí está presente en la canción cubana. Y me acordé de Carlos Puebla, que decía: y a pesar de todo, quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo. Era cómo nos han dado. Cuba nos ha dado tantos regalos. Que temor tu pecho abrazar, quiéreme así, comprendes mi amor, como yo a ti. Si tú sabes. Y así como supimos llevar muy bien el bolero y tener grandes compositores de bolero, también supimos llevar el cha-cha-cha, que también vino, el mambo, que también vino. Ya del cha-cha-cha ni hablar, eso es una cosa extraordinaria, que crea una influencia que a lo mejor no se ha conocido y no se ha estudiado hasta nuestros días. Pero siento que es mayor la influencia del cha-cha-cha que nos trae Enrique Jorrín a México, mayor la influencia que la del mambo. Vacilo, qué rico vacilo. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha, cómo no. Vacilo, qué rico vacilo. El mambo, tal como se da a conocer a nivel masivo, lo crea Pérez Prado en México con una orquesta de músicos mexicanos. ¡Libre! ¡Libre! Pero nosotros podríamos decir como mexicanos que el mambo es mexicano porque nace en nuestro país. Y con el mambo y con estos géneros también viene otra figura fundamental, que es Benny Moré, el gran Benny. Chacho, mira como yo soy La Habana. Mueve la cintura y los hombros. Todo el mundo sabe que Benny Moré aquí en Cuba no era nadie hasta que llegó allá a México y se forjó aquí, se forjó todo un hombre. Todo artista que triunfaba en México ya se sabía que podía triunfar en Cuba y viceversa. Cuando un artista triunfaba en Cuba era seguro que podía triunfar en México. Pero Benny Moré hizo: pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Coño, eso es una cosa que no es una cosa artificial. No es una cosa que se invente, pues, ¿no? Sino una cosa que se mama, pues, ¿no? De eso ya no se da. Y aunque haya personas que hacen y cosas así, por el estilo, no van a llegar nunca ni siquiera a un tacón de un zapato de Benny Moré. Lo que pasó con nuestras rumberas, pues estas mujeres fueron y cambiaron todo Churubusco. Fue una revolución con las caderas de estas mujeres, con la gracia. Las rumberas del cine mexicano eran cubanas. Y la influencia de que esas rumberas crearon en cada película era determinante, porque cuando tú ves a Nirón Sevilla, ahí está Cuba. Amalia Aguilar, ahí está Cuba. María Antonieta Pons, ahí está Cuba. Y crearon esa relación entre los actores mexicanos, el tipo de cine que se hacía. Inclusive Ninón Sevilla es autora de casi todas las coreografías de sus películas. Al saber muchos productores como Juan Orol, por ejemplo, que el mercado cubano gustaba mucho del cine mexicano, lo que hicieron fue ir a Cuba para atraer sobre todo jóvenes, bellas, extraordinarias bailarinas cubanas. Todas ellas se van a integrar al cine mexicano, a la industria fílmica mexicana,
y se van a integrar al Star System mexicano, que impacta no solo en Cuba, sino en América Latina. Y yo lo que sostengo es que en México se hizo buena parte de todo el cine que no se pudo hacer en Cuba en esos años. Caridad, Caridad, al fin te veo. Has estado escondiéndote. Hay mucho trabajo en la fonda. Hoy salí porque salió cocinero. El cine, también en los años 40, 50, las locaciones de La Habana eran vistas como locaciones de México. Hubo un intercambio que no era intercambio, era como una cosa muy natural. Quien todavía te regaña. ¿Por qué no te vas de ahí? ¿A dónde? A La Habana, a cualquier parte. El cine mexicano forma parte inseparable de mi infancia, porque en el barrio donde yo vivía se pasaban las películas mexicanas los martes y los jueves, el Día de las Damas. En el pueblo mío, Punta Brava, el martes era el Día del Cine Mexicano. Y la gente que no sabía leer subtítulos, porque como no sabía leer, iban a ver ese cine. Buenas noches. ¿Usted gusta? Muchas gracias. ¡Sálgase de ahí! No, aquí estoy bien, muchas gracias. ¿Por qué no entraste? Era el cine de Cantinflas y de Pedro Infante. Pero se pasaba en el cine. Sí. Ah, porque para mí es de la infancia también, pero en la televisión. No, claro. O sea, yo recibí toda esa influencia, pero a través de la televisión. 61, yo en el 39. Entonces yo llego al cine mexicano en los años 45, de verdad. 47, 48. Pero fíjate que Jorge Negrete, María Félix, Gloria Marín, Pedro Infante, esa gente están en el imaginario popular de todos los cubanos. Y arraigan profundamente en eso que se llama el imaginario, las mentalidades cubanas, junto con las de otros países. Cuando ellos viajaban a Cuba a hacer presentaciones, eran aclamados. En alguno de esos viajes, Jorge Negrete fue a la casa de mis padres, que mi padre era el que lo traía para los shows, y todo el barrio, en la calle, en la puerta de la casa, teniendo que llamar a la policía para parar. Eso tiene que haber sido en principio de los años 50. Por vía aérea y procedente de México, llega Jorge Negrete, el astro del cine azteca, quien es recibido en el aeropuerto de Rancho Boyero por su bellísima esposa Gloria Marín. También destacada figura del séptimo arte que se encuentra filmando en nuestra capital. Un numeroso grupo de amigos, críticos y admiradores le dan la bienvenida. Cuando veíamos las recaudaciones del cine norteamericano y veíamos la recaudación del cine mexicano, el cine mexicano se iba por encima. Aquí había una productora, una distribuidora en Cuba que se llamaba Pelimex S.A., que era la que distribuía la mayor parte de las películas. Pelimex tenía 4 pisos en comparación con las distribuidoras de películas norteamericanas, que eran unas casitas pequeñas. Todo ese universo de los años 30, 40, en que México y La Habana, ¿no? Que por un lado estaban inventando, en La Habana estaban inventando lo que iba a ser el melodrama radiofónico y televisivo, ¿no? Y en México venía esta explosión de lo que iba a ser la época del cine mexicano, iban y venían. Juan Orol, que estuvo un tiempo acá, luego se fue para allá, iban y entonces digo, hubo un contacto muy íntimo. Perdonen, señores. Pedro, si ustedes se van, estaremos más seguros. ¿Y si no aceptan? Entonces tendremos que hacer lo que doña Rita dice. Aquí en Cuba hubo muchos actores y actrices que actuaron allá. María Rosana de Santana, Rosita Forné. Está usted como las guaguas de las 12 del día. Ah, sí, ¿cómo están las guaguas de las 12 del día? Llenitas por todos lados. Yo voy a México por primera vez para hacer una película, que fue Cantinflas el que habló con mis padres para que yo fuera. También yo hice una coproducción con Tintán, que se llamó Tintán en La Habana, ¿no? Siempre una película de cine mexicano, una semana de cine mexicano, aquí despierta un particular interés, porque interesa el mundo mexicano, los personajes mexicanos, las problemáticas. Bueno, yo puedo decir un dato curioso nada más. Mi sombrero es mexicano. A los inicios de la Revolución Cubana, el recién fundado ICAIC recurre de nueva cuenta a México
para iniciar parte de sus labores de producción y de difusión de un nuevo cine cubano. En 1959, la primera película que se filma en Cuba es Cuba Baila. Fue dirigida por Julio García Espinosa y producida por el productor mexicano Manuel Barbachano. Y sale la primera película, Historias de la Revolución. Me quedó la impresión de que la influencia del cine mexicano en el cine cubano era bastante grande. Yo no sé si es porque el director de fotografía era mexicano, el operador de cámara era mexicano, pero cuando veo películas como Historia y cuando veo una película como Lucía, siento que el cine mexicano en un %, está presente en el cine cubano. Tú tienes deberes más importantes que cumplir, Lucía. Una gardenia. Una gardenia. Dame una gardenia, mamá. Dame una gardenia. En el cine de Humberto Solá hay cine mexicano. Hay una presencia del cine mexicano. En el cuento de Lucía 95 hay cine mexicano. Por ejemplo, La muerte de un burócrata es una película que tiene una influencia también muy grande dentro del cine mexicano. ¿Y cuándo fue enterrado el difunto, que en paz descanse? Bueno, el problema es que no lo hemos podido enterrar porque como no tenemos la orden de exhumación. ¿Cómo? Manuel Barbachano, que hacía aquí en México el Noticiero Continental, creo que se llamaba, antes de la Revolución empieza a hacer en Cuba el Noticiero Latinoamericano. Gutiérrez Jaleda trabajó con Barbachano y varios cineastas cubanos trabajaron en la cine, se llamaba Cine Revista. Y bueno, yo creo que se han hecho muchas coproducciones entre México y Cuba. Con permiso. El episodio más afortunado fue haber conocido a Titón. Bueno, ahí en la medida de lo posible siempre colaboré con Fresa y Chocolate, Guantanamera, etcétera. Lista de Espera, Reina y Rey. En fin, es grande el número de películas en que México ha participado como coproductor con Cuba. ¿Qué pasó? De los órganos importantes del cine en Cuba, como es el festival, como es la Escuela Internacional de Cine, como es la misma fundación del cine latinoamericano, han estado íntimamente relacionadas con México. Se conforma la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y ahí se toma la iniciativa de crear la Escuela Internacional de Cine y Televisión, básicamente por Julio García Espinosa, por Fernando Birri, por Gabo. Así que me tocó ser pues miembro fundador de la ICTV o Escuela de Cine San Antonio de los Baños. En nuestra generación éramos 85 y había gente de toda América Latina, pero había de África, de países que no conocíamos, que no... Burkina Faso, Sierra Leone, Cabo Verde, Benín, ¿no? Qué interesante. Entonces era así como, o sea, la escuela, digo, lo sabemos todos, ¿no? Es un gran crisol, es una Babel constante, ¿no? Donde aprendes muchísimo, es una gran experiencia humana y yo creo que solo en Cuba podría haber sido. En términos de la escuela misma, pues nosotros estamos apoyando que algunos becarios mexicanos participen en la escuela, básicamente a un nivel de talleres y capacitación profesional. Y han venido jóvenes a formarse acá, no solamente de la capital, han sido jóvenes de todo el país, jóvenes de comunidades indígenas también han estado con nosotros, de grupos comunitarios, de trabajo social. Y yo encontré en Cuba justamente, y esa idea me la robó Michael Moore, que dio mucho coraje, porque encontré que en Cuba yo podía hablar sobre México. No, o sea, en lugar de hacer una película sobre México en México, creo que al irme a un lugar tan cercano y tan distante por muchas razones, y sobre todo ideológicamente. Y con un amigo empezamos a pelotear la idea, le dije, es que amigo, un día van a llegar balseros mexicanos a Cuba. Y empecé yo a contar el chiste del mexicano que se iba a Cuba. Entonces todo el mundo le hacía mucha gracia el chiste y un día un productor me dijo, oye, tienes que hacer una película de eso. Este es el mexicano. Dame la llave, hombre. Con que huyendo del capitalismo, ¿verdad? Pero Julia hizo un documental, era que el ejercicio de primer año, ¿verdad? Segundo. Ahora
si este sistema que tenemos de dirección y planificación de la economía. Cuando hicimos la presentación de los trabajos, me preguntaron, ¿y por qué pusiste música mexicana? Digo, yo no la puse, estaba ahí, es lo que oyen. ¿No? O sea, tú caminas por las calles y oías boleros, rancheras. Cuba siempre ha sido admirador de México, y principalmente en las provincias orientales. Tú vas mucho oriente y hay programas mexicanos todo el día. A mí me encantan todas las canciones mexicanas, más de la Juan Gabriel, porque esas canciones te dan amor, te dan cariño, te dan de todo. A mí me gustan las películas mexicanas, me gusta porque son muy lindas, expresan oraciones lindas, sí. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. La potencialidad que tiene la relación con Cuba, México es mucha. Ahí sigue estando un poco trabado el tema de intercambios y de diplomáticos que lamentablemente en los últimos 12 años, más que acrecentar y fortalecer la relación con Cuba, pues se mantuvo un tanto quieta. Nunca antes México tuvo un presidente que ayudara tanto al humorismo nacional como Fox. Definitivamente son inolvidables sus frases, como esta, la de comes y te vas, que por cierto yo volví a oír la grabación y no dice comes y te vas, pero eso está en el espíritu. Dice Fox, hay que recibir a Bush como si fuera un hermano, a ver si él recibe allá de igual modo a los paisanos. Si llega a encontrarse a Castro cuando venga a Monterrey, me va a armar tremendo pancho y es muy rencoroso el güey. Ring, ring, ring. Oye, Phil, te queremos invitar. Disfruta de tu cabrito, pero come si te vas. Hay caminos al pastor, pero come si te vas. Gordita de chicharrón, pero come si te vas. Te envolvemos para llevar, pero come si te vas. Yo creo que no se trata, como pudiera haberse pensado en el pasado, de que un gobierno se subordine al otro, ni se trata de que construyan una especie de política gemela. Lo que se trata es de que cada gobierno responda a su propio interés nacional y sobre esa base entienda la relevancia de esta vecindad. Esto va más allá de la política. La política sabe que es inestable, va y viene, pues, ¿no? Los políticos suben y bajan, pues. Esto es una cosa más entrañable. Es una cosa construida a través de siglos y construida desde abajo, construida desde los pueblos, desde la cultura popular. Tracotalpan me ha enseñado a explorar su recorrido. Y en la Huasteca un sonido que en mis latidos prefiero. Por eso tanto te quiero, México lindo y querido. Para ti Cuba es el son que traen los veracruzanos, pues los dos somos hermanos, hermanos de corazón. Para mí, yo cuando pienso en México, pienso en una gran feria, porque México es un país donde hay mucho color. El color los ves en las casas, los ves en los mercados. Todos hemos sido deslumbrados incluso por la escultura precolombina, las famosas cabezas. Yo creo que han influenciado en el arte contemporáneo de manera muy especial. Hay muchos pintores del primer rango hasta de un rango menor que
Todos se sintieron muy influidos por la obra de Orozco, de Rivera, de Tamayo, y de los grandes artistas mexicanos más recientes, Vicente Rojo, Sergio Hernández, por ejemplo, Toledo. La pintura mexicana y el arte mexicano ha influido mucho en Cuba. Cuando se habla de la pintura de México hay que hablar en mayúsculo, hay que hablar del muralismo mexicano, hay que hablar de la gráfica mexicana, hay que hablar de los pintores contemporáneos de México. Por ponerte un ejemplo, Leopoldo Méndez, un gran grabador mexicano, influyó sobremanera en la escuela de gráfica cubana en su tiempo. Es inaugurada en el Palacio de Bellas Artes en La Habana una exposición de pintura mexicana que reúne 105 obras representativas de 50 años en el desarrollo de la plástica del hermano país. México es probablemente el país latinoamericano que más encuentros de escultores, de estos simposios que se organizan, realiza. Y en ocasiones por estos simposios, o ocasiones sencillamente por encargos individuales, en obra urbana creo que a lo mejor tengo más obra en México que en Cuba. El negro africano siempre ha tenido primero la protección de su cultura, porque es el pasaporte para regresar a sus orígenes, a sus orichas, a su mundo cultural. Eso está en la sangre del cubano. Al principio de la revolución vinieron muchos mexicanos a incorporarse a este proyecto nuestro de la revolución cubana. Precisamente este conjunto fue fundado por un coreógrafo mexicano, Rodolfo Reyes Cortés, y el folclorista cubano, doctor Rogelio Martínez Furé. Y me fui a todos los toques de santos que pude, y a todos los toques de Congo, y a los toques Iyesha, y a los toques carabalís. Y allí aprendí su danza, su música y sus expresiones. Esto por un problema absolutamente afectivo de ver la verdad en todo lo que ellos hacían y cómo lo hacían. Por el año 1924 o 25 llegó a La Habana un músico mexicano llamado Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, que es el autor de canciones que ustedes todos conocen: Adiós mi chaparrita, 4000 pa' tan solo han quedado, La borrachita, La Juliana. Llega a La Habana y me dice: chico, yo las cosas de folclore que me están enseñando aquí, todas estas cosas de Sánchez Fuentes y todo, a mí no me saben a folclore, a mí no. Yo quisiera ver una cosa, pero así, completamente, una cosa más rough, más brutal, más, digo, muy sencillo. En estos días hay un juramento ñáñigo de regla, yo te voy a llevar allá. Lo llevé y efectivamente asistimos a un juramento ñáñigo estupendo, con bailes colectivos, una fiesta que duró todo el día, hicieron toda la ceremonia de la pantomima de Sicaneco, en fin, todo aquello. Y salió Tata Nacho maravillado. Yo luego que cruzábamos la bahía y me decía: esto es folclore, esto es folclore, esto es maravilloso. Y tenía una cita con Sánchez de Fuentes aquella noche. Fue a ver a Sánchez de Fuentes y le contó. Sánchez de Fuentes se enfureció conmigo y al día siguiente publicó en El Mundo una carta abierta a mi amigo Tata Nacho, así toda, hablando de aquella gente que valorizaban todo un folclore, que era una tara que nos había legado el coloniaje y que era una vergüenza y que eso debía enseñarse a los extranjeros. ¿Y quién les dice a ustedes que 48 horas después recibo dos señores que eran los testigos de un oficial de la Marina cubana que me desafiaba en duelo? En duelo por haber llevado a un músico mexicano a un juego ñáñigo en regla. En aquella época los duelos estaban a la orden del día, ¿no? Dije, bueno, pues aquí, en aquella época no podía uno rajarse, aunque no hubiera cogido una pistola nunca ni nada, al duelo había que ir. Entonces yo nombré mis dos padrinos, que fueron a ver a los dos padrinos, y llegaron los cuatro a la conclusión de que ese duelo era estúpido.
sencillamente porque la causa de ofensa no estaba prevista por el Código del Honor del Conde Athos de San Malato, que efectivamente no podía haber previsto que llevar un mexicano a Regla a ver un Ñáñigo podía ser ofensivo para un oficial de la Marina cubana, y como el delito no aparecía, no había ofensa, y no habiendo ofensa no podía haber duelo. Anatuto, tuto, la roya, aquí mi padre el agua. Mundo espiritual. Aquí la religión nuestra afrocubana, religión yoruba, ha ganado una gran fuerza, sobre todo en México. Tenemos una gran cantidad de ahigados. Tenemos varias ceremonias con los mexicanos. Por ejemplo, han recibido mano de Orula, han recibido cofá. El cofá de Orula lo reciben las mujeres, la mano de Orula recibe el hombre. También han recibido locos y se han hecho hasta santos aquí en este aposento. Yo como chamán adopté la religión yoruba, la cubana. ¿Por qué? Por necesidad. Porque me atacaron, ¿sí? Me hice mis cosas como chamán, pero tenía que, ¿cómo te digo?, engrandecer mi poder, ¿sí? Recurrí a la magia de Yoruba y me sirvió bastante. ¿Tiene la mentira de Ochun por ahí? Sí. Tengo de dos tipos. Vence todos los cabros, sus enemigos, que estén metidos contigo. Yo desarrollé a los 30 años la santería, soy claravidente, mi facultad es innata, más aparte yo soy enfermera general, jefe de piso en la clínica del ISSSTE. Tiene de protección a las 7 potencias africanas, de Ochun, Obatalá, Yemayá. Aquí tengo yo, pueden ver, el altar de Ochun. Aquí en el piso tengo a mi padre el Eguá. Y simbólicamente mi magia como chamán, que son de indios, ¿sí? Que esa magia en un momento dado son de nuestros ancestros, ¿sí? Por eso somos chamanes. La patria, yo me la como todos los días. Con mis frijolitos negros, mi carnita de puerco, mi ropa vieja, mi yuca con mojo. Y ese platico es Cuba. Alguien me dijo aquí que uno no es de donde nace, sino donde lo apapacha. Y eso lo he sentido mucho aquí en México y por eso estoy aquí, llevo 19, 20 años acá y me da gusto. Me da gusto compartir en este país. Aparte no soy yo la única, hay mucha gente, músicos, médicos, maestros de enseñanza general, bailarines, de muchas ramas diferentes, deportistas que están aquí y en otras partes de México viviendo. Se ha trabajado muchísimo con galerías, no quedan un par de espacios por ahí donde no exista esa relación con artistas que vienen de la isla, ¿no? Prueba de esto es esta exposición que se encuentra aquí en el Museo de la Cancillería. Entonces, si usted me dice en qué campo de la relación vamos a trabajar, en todos. Creo mucho en la cooperación científica y tecnológica. Cuba ha descollado en el campo de la medicina, en la biomedicina, en la farmacéutica. Hay 800 estudiantes de medicina mexicanos acá. Fue algo muy grandioso porque te das cuenta de la gran calidad de seres humanos que se producen en las universidades cubanas. Y si algo es importante en la escuela, o sea, lo que es el eje medular del proyecto de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba es podernos entregar a ese proyecto tan hermoso que es el poder llevar la salud a otros pueblos, ¿no?, que lo necesitan. La vida depende de Somos los herederos del béisbol cubano todos. Yo creo que aquí hay muchas cosas cubanas que se quedaron aquí en México de la gente que vino anteriormente, de los veteranos. Ya hay unos que ya están muertos, pero yo creo que nos dejaron buena herencia. Mi primer entrenador fue cubano en baloncesto. Duró 3 años entrenando baloncesto con él. Y posteriormente, cuando ya decido empezar a correr,
Mi primera entrenadora de atletismo también es una cubana. A México vamos los deportistas aprovechando más que todo la altura. Yo fui a México saltando 2.24 y regresé de México saltando 2.33. Prácticamente todos los deportistas, me acuerdo de Stevenson, me acuerdo de los principales atletas nuestros, Silvio Leona, Alejandro Casaña, los luchadores, los boxeadores, venían mucho a entrenar en el Cedón. Que nosotros teníamos un eslogan muy especial porque era tantas las relaciones que nosotros decíamos que el Cedón era de los cubanos y se los prestábamos a los mexicanos para que pudieran entrar. Aquí en Veracruz es la cuna de los cubanos. Es la raíz de los cubanos, de beisbolistas, salseros, artistas, todo en Veracruz. Vienen a pasar sus días aquí de vacaciones en Veracruz. Entre Cuba y México no hay ninguna diferencia, francamente. Son dos países que lo único que lo divide es un charco de agua. Los dos como hermanos, es lo mismo, francamente. Bienvenido y la verdad que estamos encantados de aquí estar en Cuba, contentos, felices. Que Dios bendiga a Cuba. Si nos dejan, haremos de la juventud. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Así que esta amistad o este cariño entrañable que tenemos entre los dos países son para toda la vida, per secula seculorum. Porque son absolutamente indivisibles, como el alma y el cuerpo. Oye, no me digas que tengo un cubano y un mexicano de hermandad. No lloro porque te fuiste, sino porque estás aquí. ¡Que viva México y Cuba! ¡Viva México y Cuba, que es lo mismo! Es curioso, dos ciudades tan diferentes, como México y La Habana, que mira que son diferentes México y La Habana. A un mexicano no le cuesta trabajo sentirse en casa en La Habana. Y a un habanero, en cuanto pierde los primeros 10 minutos del desconcierto, tampoco le cuesta trabajo sentirse en casa en México. México es como un superior entre iguales. Siempre lo vimos como el hermano mayor, como alguien que tenía por su experiencia vivida, como nación de múltiples fuentes, mucho que decir. Aun cuando no dice, debemos interpretar su silencio. Las cosas de la historia están ahí, se ubican en la memoria, en nuestros valores de la vida. Pero esa intimidad que gracias a la música nos ha encontrado con estos hermanos, estas dos Fridas mirándose y tocándose, ¿no? Que son estos dos países, Cuba y México. Hace poco contaba que me sorprendí cantando el himno nacional de México de esta manera. Mexicanos al grito de guerra, que la patria os contempla orgullosa. Ajá, entre Cuba y México, todo es bonito y sabroso.
sí.